El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del programa Lo Nuestro. Hoy hablaremos de fotografía de naturaleza, una de las ramas más complejas, pero también muy curiosas porque generan gran expectativa y son muy chéveres para los fotógrafos quienes les gusta salir al campo. ¿Cómo está Gabriel Ángel? Muy bien, Cristina, ¿y usted? Bien, bueno, iniciemos contando cómo surge el gusto por la fotografía, cuáles fueron esas primeras especies que usted capturó. Bueno, desde siempre yo había sentido como un gusto especial por la fotografía. Hasta el momento pues que me compré mi primera cámara, una camarita muy sencilla. Fue como un día cualquiera pues que salí a hacer un recorrido por una vereda, por la Herrera, sin buscar ninguna especie, o sea, solo salí a hacer fotos. No tenía como esa pasión ni ese hobby todavía por las aves. Entonces fui recorriendo hasta que vi pues como una especie de ave que se me puso para yo hacerle la foto, pues le hice la foto y generó como una curiosidad. Bueno, especifiquemos cuál era esa especie. El toche enjalmado se llama. Es una especie muy común que se ve pues en jardín y en otros lugares muy fácilmente. Bueno, usted nos comentaba que inició la curiosidad por la fotografía, pero también se dio como esa necesidad de conocer las especies, de identificarlas. ¿Cómo hacen ustedes para llegar al lugar y saber qué especie es la que tienen ahí cerca? Bueno, cuando yo inicié no tenía absolutamente ni idea qué especies ni cuántas especies de aves podíamos encontrar aquí en jardín. O sea, tuve este primer encuentro pues con el toche y de regreso a mi casa hice otras fotografías de otras especies. Llegué a mi casa, cogí mi computador y por internet empecé a buscar como por los colores. Ave de color negro con, no sé, espalda naranja, por ejemplo. Entonces me empezaron a aparecer una lista de aves hasta que encontré cómo se llamaba pues el toche. Entonces eso me generó aún más curiosidad. Y aquí es donde decido como los días libres, pues, cuando no tenía que trabajar, salir a caminar por diferentes veredas, La Salada, Verdún, La Herrera, como a buscar qué otras especies de aves podíamos encontrar acá en jardín. ¿Quiénes empezaron a hacer esos recorridos con usted para ayudarle a identificar también qué especies había? No, inicialmente yo empecé solo. O sea, sin ningún conocimiento de fotografía, sin ningún conocimiento de las especies que aquí en jardín habitaban. En el camino empecé a conocer gente muy interesante, unos amigos pues con los cuales en este momento tenemos un grupito de observadores de aves y con ellos han sido un apoyo pues fundamental y son las personas que más me han enseñado pues como en el tema, porque yo no tenía ni idea. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva haciendo recorridos para hacer las fotografías? Sí, yo en el tema empecé hace más o menos 4 años y medio, 5 años atrás. Entonces, ahora pues nosotros con el grupo, Leandro Vargas, Guillo Gutiérrez, Felipe Quintero, entre otros amigos pues que se me pasan por alto, decidimos como salir a explorar rincones de jardín. Allí es donde sin ningún objetivo específico pues nos encontramos con muchísimas otras especies. ¿Cuáles son esos lugares que han visitado y que tal vez les ha generado más dificultad por el desplazamiento?
Bueno, hemos estado en Ventanas, hemos estado en la Tribuna, hemos estado en la Mesenia, en la Floresta, la Arboleda, Morro Amarillo. Hay otros lugares que en el momento no recuerdo, pero la complejidad de estos lugares no es por la caminata que nos toca hacer para poder encontrar las especies, sino por la lejanía que están. O sea, nos toca ir en carro o en moto 1 hora, 45 minutos, hora y media a veces. Entonces no es tanto como lo complejo pues de hacer la caminata, sino como de llegar al lugar como tal. ¿Cuáles son esos elementos que a la hora de la salida no pueden faltar? Bueno, aparte de la cámara, ¿qué otros elementos han conseguido para poder hacer un trabajo de calidad? Obviamente los equipos son muy importantes, pues uno no puede salir sin sus binoculares, sin su cámara, sin su trípode, sin la guía de identificación de aves. Tenemos varias guías, pues inclusive por medio del celular nos podemos ayudar bastante. ¿Qué otra cosa? No sé qué. Cuando les toca quedarse en el campo amaneciendo. Bueno, ya sí es una cuestión pues como de irnos a amanecer. Obviamente tenemos que hacer el mercado pues para llevar las carpas, los sleeping, lámparas, porque también nosotros en las noches salimos a recorrer pues como el bosque, buscando algunas especies de búhos que habitan aquí en el jardín. Bueno, y cuando se quedan en el bosque, como dice usted en la noche, ¿no les ha pasado como cosas curiosas o miedosas tanto rato ahí en el bosque? No, en lo absoluto, para nada, nunca ha sucedido nada como extraño. Incluso hay una anécdota pues muy bacana que nos pasó con una fotografía del búho celado. Cava albitarsis es el nombre científico. Estábamos en Ventanas campando, éramos como 5 amigos y a las 3 de la mañana, en un completo silencio, es muy charro lo que pasa allá arriba y eso me parece curioso, que Ventanas pues por ser un bosque de niebla pues tupido, casi nativo, uno pensaría que en las noches uno va a escuchar muchos grillos, muchas ranas, muchas cosas, pero hay un momento en el que todo queda en completo silencio, o sea, se escucha solamente como el viento. Entonces, eso sucedió pues en el momento en que no estábamos oyendo nada, cuando a lo lejos empezamos a escuchar al búho cantando. Vamos a buscarlo, ¿qué? Dijimos pues como 2, 3 amigos, listo, hágale, vamos. Nos levantamos, nos pusimos la ropa y la chaqueta pues, cogimos las cámaras, las lámparas y nos fuimos a buscarlo. Nos tardamos como 45 minutos caminando pues, por la carretera de Ventanas, eran las 3:30 y no, el búho jamás apareció. Lo charro del asunto es que cuando íbamos regresando al campamento, yo vi que algo llegó a un arbolito seco que había. Entonces le puse mi lámpara cuando, claro, ahí estaba el búho. O sea, un búho hermoso, grande, que 30 y algo de centímetros. Pienso yo que medía. Entonces, pues ese susto tan berraco con nosotros ahí, hey, quédate quieto, que ahí está el búho, nos está mirando y ese animalito. Bueno, al menos existía el búho. Sí, en esa curiosidad tan tremenda se quedó como un cuarto de hora en ese árbol. Nosotros caminábamos alrededor, nos movíamos para buscar otro encuadre, pues, para poder buscar como la foto, digamos que perfecta en ese momento, ¿cierto? Le poníamos luces, lámparas y el búho no se asustó en ningún momento. O sea, llegó un momento en el que simplemente se fue y ya, pero nos dio unas muy buenas fotografías. Bueno, esta pasión y la aventura por hacer fotografía natural lo lleva marcado también en su piel. Sí. Háblenos de los tatuajes. Bueno, pues en este momento solo tengo 3. Me quiero hacer todo a la mano, pues, porque son fotografías de aves de aquí de jardín. Obviamente se ven en otros lugares, pero son fotografías que yo mismo he hecho. Entonces es como el significado más especial. Este es el Trogón personatus. Fue una como de las primeras fotografías que hice. Este otro se llama Tangara Real. Es una fotografía, se puede decir que reciente. Y ya esta es otra mariposa que
en el momento no recuerdo el nombre científico, es algo como Dione moneta, si no estoy mal. La verdad no recuerdo muy bien. Pero sí, claro, o sea, la pasión por las aves no es solo de hacer la fotografía, sino que también quiero como tener ese recuerdo pues plasmado en mi brazo. O sea, y que significa mucho para mí toda la biodiversidad que se encuentra en jardín, porque la idea es hacer las fotografías acá en jardín y hacerme los tatuajes. Son muchas fotografías. ¿En algún momento se ha sentado a contar cuántas ha realizado? Bueno, pues tengo miles de fotografías, pero en especies concretas, hablando de aves en específico, tengo 243 especies fotografiadas. De las, Todas distintas. sí, son 243 especies, de las casi 400 que hay en jardín, o un poquitico más de 400 que O tenemos en sea, jardín. que hay un reto muy grande. Sí, Conseguir pues, las que faltan. sí, bueno, pues, o sea, la ventaja es que ya pasé de la mitad, pero entonces hay un cuento, es que cuando yo encuentro una especie nueva para mi lista, es mucho más difícil luego encontrar otra, porque obviamente el número va como descendiendo, pues, o sea, he tenido muchos encuentros con aves que no tengo fotografiadas, pero realmente son demasiado difíciles porque o están en un lugar muy oscuro o simplemente las escucho, no las puedo ver. Entonces sí, es un reto tremendo, pero ahí vamos. Bueno, lo has llegado a buscar. Bueno, sí, ya que tiene tanto conocimiento de las especies y está también muy enterado de sus nombres, ¿han llegado a buscarlo para investigaciones, para conocer de las especies que hay en el municipio? Pues sí, o sea, lo que pasa es que realmente yo no me considero un experto en el tema, ¿no? O sea, simplemente yo conozco por el tema de la fotografía. El tema de la fotografía es como lo que me ha llevado a conocer pues como las especies de aves, porque yo desde que, como les contaba en un principio, pues desde que hice la primera fotografía, eso generó algo tremendo pues. Entonces por eso decidí como empezar a indagar, a buscar, a fotografiar, así fueran fotografías malas, simplemente un registro para identificar esa especie. Entonces, pues han habido algunos casos donde sí, me han llamado, pues, Gabriel, queremos que nos ayudes con unas especies, o algunos amigos me mandan fotografías para que yo les ayude a identificar. Entonces, es muy bacano. ¿Ha pasado de pronto que ustedes se tengan que preparar al entrar al lugar donde hay dichas especies, que tengan que ser muy cuidadosos para evitar que ellas se sientan como atentadas dentro de su hábitat? Sí, por supuesto. Eso es algo que creo que la mayoría de veces no sucede. Eh, por ejemplo, en mi última experiencia con una nueva especie que, pues para mí, que fotografié hace una semana atrás, estábamos en Quebrada Bonita, en la finca de un amigo, buscando una ave zancuda, pues, como una especie de garcita o de gallineta, que estaba como en un laguito. Entonces obviamente es un animalito que yo jamás había visto, migratorio creo que es, no estoy muy seguro. De todas formas estaba el pajarito pues caminando por la laguna buscando su alimento, y a mí me tocó tirarme al suelo y arrastrarme con mi cámara pues para poderme acercar lo suficiente para lograr una foto buena. Bueno, ¿y han pensado en trajes especiales? Por ejemplo, si van a internarse en el bosque, que sea una vestimenta adecuada también, como para que no sean unos colores tan vistosos, para que no genere mucho, nos llame mucho la atención a las especies. Sí, claro, siempre que salimos a hacer fotografía y a hacer avistamiento de aves, hay que tener una especie, no, un tipo de ropa adecuada. O sea, no puedes irte con una camiseta anaranjada, Roja. sí, verde fosforescente, pues, o roja fosforescente o fucsia, no. Lo ideal sería utilizar ropa como con colores opacos, por ejemplo verde, un jean verde o camuflado, o quizás café, pues como colores que hayan en la naturaleza, ¿cierto? Que estén en la naturaleza, un café oscuro, un café claro también puede funcionar.
De todas formas, creo que, o sea, la vestimenta es importante, pero creo que lo más importante es uno saber acercarse. Porque si usted tiene su super camuflado, pues, pero entonces va a salir corriendo apenas ve el pajarito a 2 metros, obviamente se te va a ir. Entonces sí, es muy importante ser prudente y tener demasiada paciencia. Y también aprender a comunicarse, no sé, tal vez por señas para no estar a los gritos, porque las especies son muy sensibles. Sí, por supuesto. Hay que tener un tono de voz muy bajo y sí, la mayoría de veces es comunicación con señas. Bueno, hay curiosos que tal vez los han acompañado a hacer estos recorridos, como se dice, pajarear, que los han acompañado, no sé, turistas, que ustedes los guíen por esos lugares donde más se han identificado estas especies. Sí, claro, claro. Por ejemplo, en mi página Aves de Jardín Antioquia, en Facebook me escribe mucha gente de Medellín y extranjeros también. Ah, vení, es que queremos ir a hacer un tour, queremos que nos enseñes pues, en una caminata cuántas especies podemos observar. Pues yo realmente no soy guía, o sea, ni me gustaría hacerlo pues porque es un tema más complejo y de mucho cuidado. Pero a veces sí vienen amigos, 2, 3 amigos y nos vamos a dar una caminata de 4 horas y media donde alcanzamos a observar 60, 70 especies de aves en un solo recorrido. Es muchísimo. Bueno, también ustedes tienen esa conciencia ambiental de decirle a los turistas, tienen que regresar con todo lo que llevaron para no impactar el espacio, para no dejar basura, para llegar allá simplemente estar y regresar con todo lo que tenían, para no afectar el ambiente. Sí, por supuesto, es un tema demasiado importante porque, o sea, generar como esa conciencia, ese amor por la naturaleza, pues, en una persona que quizá pueda hacer su primera experiencia, porque ha tocado pues que gente de Medellín que han venido o de otros lugares que no conocen ni una vaca, pues, ya no saben qué es una mata de plátano, por ejemplo, o en fin. Entonces sí, claro, desde el primer momento, o sea, yo lo que hago a veces es que no llevo grupos grandes, máximo 4 personas, porque eso es otra cosa muy importante, las cargas. Entonces si yo salgo con 4 personas y obviamente antes de hacer el recorrido yo les digo, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudentes, no pueden extraer ningún material de los lugares donde vamos a estar, no pueden dañar nada, las botellas y todo lo que traigan, si no lo quieren cargar me lo entregan, que yo lo lleve. Pero lo ideal es eso, o sea, tal cual, ser muy cuidadosos y dejar todo como está. Cuando entremos a un lugar específico, hacer silencio, no hacer mucho ruido, porque pueden haber algunas especies de aves que se sientan incómodas, por decirlo de alguna manera, y se vayan del lugar, migren, pues se muevan. Entonces, ha pasado en algunas ocasiones donde otras personas, pues, han encontrado unas especies de aves interesantes, que sin ningún respeto llevan muchísima gente pues como a hacer el avistamiento solo por ganar dinero, y estas especies resultan pues yéndose del lugar. Y no solamente las especies, también la flora. Sí, por supuesto, dañan los árboles, quiebran orquídeas, por ejemplo. Hemos visto muchas orquídeas dañadas porque la gente no deja todo como está, ni sigue los senderos tal cual, no sé por qué, o sea, si hay un camino marcado se quieren meter. Me falta la curiosidad. Sí. Bueno, y no solamente esto, algo tan sencillo como los musgos que son los que están protegiendo los árboles y también ahí habitan pues como especies. Sí, por supuesto, sí, hay algunas especies de aves que incluso se alimentan de los insectos que se pueden encontrar en los musgos. Bueno, ahora que tocamos este tema, ya se sabe mucho de las aves. ¿Qué tal con la flora? ¿Han también fotografiado algunas plantas específicas o características del municipio? Bueno, pues sí, obviamente en las salidas y en los bosques de jardín son muy ricos en flora. Hemos encontrado pues muchísimas especies de orquídeas, la verdad. En los nombres sí... Ahí sí falla. Sí, fallo totalmente, pues porque no es como la especialidad, pero
pero sí, el jardín se puede considerar como uno de los lugares donde, hablando de orquídeas, donde más especies de orquídeas se pueden encontrar. Y orquídeas quizá endémicas del propio jardín, pues endémicas de Colombia, que solo se ven acá. Bueno, los jardineños no solamente lo hemos visto con la curiosidad de la fotografía, también en la realización de los videos con el dron. Hablemos cuándo inició esa importancia de obtenerlo y qué lugares específicos del municipio de Jardín se han vuelto importantes para hacer estos videos. Bueno, sí, ya como refiriéndonos pues al tema de video, pues hace aproximadamente 3 años, quizá 4, tuve como la primera experiencia de una realización audiovisual, pues de allí creé como la necesidad de empezar a estudiar, porque entonces, bueno, por ejemplo con el dron pues tenía como esa necesidad de mostrar unas perspectivas diferentes a lo que normalmente se ve, porque siempre entonces era la misma cosa de jardín, o sea, el parque, la iglesia, pero todo, así sea desde puntos diferentes, pero todo desde la tierra. Entonces, pues yo quiero ver cómo se ve el jardín desde el aire, o sea, yo jamás había tenido esa experiencia, pues un día volé en parapente y lo vi, pero yo quería como tener el poder pues de moverme por todo jardín y conocer como esa perspectiva, ¿cierto? Es muy interesante porque también lo he llevado al bosque, entonces es como la perspectiva también de la naturaleza desde arriba, porque tú jamás vas a estar más arriba de los árboles a no ser que estés pues en una montaña y haya árboles abajo, pero tener el poder de moverte sobre una montaña pues, sobre el cauce de un río en tus manos es algo muy llenador. A mí me fascina volar el dron pues. Y he tenido muchas experiencias muy bacanas que me han llevado a conocer otros municipios, porque hay gente que necesita fotografías aéreas o yo quiero hacer un video, por ejemplo, de mi finca. Entonces, pues me llaman, yo presto el servicio y es algo completamente novedoso, pues. O sea, ahora ya va siendo como más común, pero todavía causa como algo de impacto, ¿cierto? Bueno, ¿y qué tal son las técnicas haciendo la comparación de la fotografía al trabajo en el dron? ¿Es difícil? ¿Es similar? Pues bueno, hay que tener en cuenta pues que es un equipo algo costoso, que en cualquier momento se puede caer y vas a perder pues como esa inversión, ¿cierto? Pero el tema como tal de pilotar el dron no es complicado, es algo sencillo. Es muy bacano porque entonces tienes el poder en otros botones diferentes a los que tienes en la cámara, en otros mandos. Pero es muy bacano porque entonces puedes como buscar encuadres diferentes, buscar ángulos diferentes. Entonces ahí está como la creatividad a juego, pues. Es muy versátil y se puede utilizar para muchísimas cosas. Bueno, usted nos menciona, esto hace parte de la creatividad, no hay que pensar en un estudio específico para volar un dron. No, realmente cuando yo compré mi dron, inclusive yo lo compré en Medellín y se suponía que me iban a dar una capacitación en ese momento, pero la persona que daba la capacitación no estaba. Entonces yo lo traje, un amigo acá en Jardín ya tenía uno y él fue como el que me dio como las primeras bases pues. Y ya tutoriales en YouTube y no más. Y empecé pues como a aprender y fui como a soltar pues ya con muchísima más confianza, con mucho cuidado porque eso puede lesionar a las personas también. Entonces sí, no, empíricamente pues fui como aprendiendo. Bueno, aquí debemos pensar en algo y es sobre la seguridad. Muchas personas tal vez pueden sentir temor de que tengan un dron cerca de su finca y que no hayan pedido autorización, o ustedes antes de ir a ciertos lugares piden la autorización como para que las personas no se sientan intimidadas, que estén en su espacio. Bueno, pues sí, la verdad hay veces que si uno, o sea, como dependiendo del lugar, uno necesita pedir como esa autorización. Puedo hacer un video o quiero hacer una foto en el dron, puedo. Sí, hágale, tranquilo, no hay ningún problema. Aunque han habido otras veces que ha sido un problema totalmente, pues. Porque, no sé,
la gente piensa que uno está haciendo otras cosas. Como esto sirve para muchas otras cosas, pues la gente a veces se confunde y no sabe Sí, qué de es lo que pronto uno está haciendo realmente. pueden pensar que los están vigilando, que los van a robar, o sea, vivimos en un país algo inseguro y pues se pueden utilizar las tecnologías no siempre para el bien, para generar Sí, conciencia ambiental en este momento. Se ha visto que las personas valoran mucho su trabajo, que lo conocen y que saben que si necesitan de alguna especie, como usted lo mencionaba ahora, lo buscan por si tienen alguna inquietud. De pronto han tenido algún reconocimiento de alguna entidad o alguien que también esté pensando como en la conservación ambiental. Pues, o sea, reconocimientos como tal, no. O sea, nosotros somos totalmente independientes y amamos lo que hacemos, pues. O sea, no tenemos como ese reconocimiento. Pero sí hemos conocido personas demasiado valiosas con la misma pasión que nosotros tenemos. Y que en este momento, por ejemplo, hablando de la Sociedad Colombiana de Orquideología, pues con su reserva, muy amigos de nosotros, gente fantástica, pues muy conocedores del tema, nos han ayudado mucho, pues como en el paso, ¿cierto? Porque uno o sea, entre más tiempo lleve, como que más va creciendo. Entonces ese amor pues que ellos tienen por la naturaleza, ese conocimiento que tienen, de eso nos hemos como beneficiado mucho pues en conocimiento también nosotros. Gabriel Ángel, la conservación ambiental y esa educación que ustedes llevan a la población no solamente es a través de los videos y las fotografías, también hay un proyecto muy bonito que es sobre las libretas ecológicas. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, sí, pues en este momento estamos haciendo, mi novia y yo, este proyecto que se llama Biota, que es pues como generar conciencia pero con productos que sean de utilidad, ¿cierto? Por ejemplo, las libretas son completamente ecológicas pues, son hechas con material reciclable, con sobrantes de otras producciones que hemos tenido pues, algunos papeles los reutilizamos. Desde el momento de la fotografía, porque todos estos productos son hechos con las fotografías de naturaleza que yo hago, entonces desde el momento de la fotografía hasta el producto terminado pues es hecho aquí en Jardín y por nosotros. Entonces la idea principal de Biota es como generar esa conciencia, o sea, a través de estos productos que son caramañolas, mugs, pocillos, las libretas, lapiceros, que la gente conozca toda esa diversidad, porque en Biota no hacemos solamente cosas con aves, sino también con flores, entonces, y todas son fotografías hechas aquí en Jardín. Bueno, y también permite a los visitantes llevarse en un recuerdo de jardín ecológico, que simplemente es seguir replicando esa educación. Sí, exacto, todo va marcado, por ejemplo, con el nombre de la especie, el nombre en español, el nombre en inglés y el nombre científico, para que la gente también vaya adquiriendo cierto conocimiento. Son objetos, pues, artesanales, con un diseño específico, muy bonitos, además, pues, y de un valor muy asequible. Hablemos, hablemos precisamente de eso. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y bueno, para que las personas interesadas y los visitantes que aprovechen también a ver este programa puedan acercarse a tener también el producto. Bueno, en redes sociales estamos como en Facebook y en Instagram como biota.jardín. Allí nos pueden escribir, dejarnos los mensajes, los comentarios o los pedidos si llegaran a necesitar alguna de estas cosas. Si quieren ir como a ver algo de muestra, pues en la papelería Jardín, donde yo trabajo, allá también mantengo algo por si quieren ir a conocer. Bueno, en este momento ¿hay algún proyecto o que estén pensando en alguna salida importante para el equipo? Pues en este momento hay algo muy especial, pues, que es con un águila que se llama águila crestada de montaña. Su nombre científico es Spizaetus isidori y en Colombia solo se habían registrado aproximadamente entre 6 y 8 nidos, de los cuales en Jardín se han encontrado 2. Entonces, pues es una águila pues demasiado importante que está en peligro de extinción porque, o sea, como por la destrucción de su hábitat, pues.
Entonces sí, posiblemente en estos días vayamos a uno de esos nidos que descubrió un compañero pues de nuestro grupo. Queremos hacer como una especie de campaña. Vamos a ver si es posible hacer unos videitos pues como para empezar a mostrar, para generar conciencia, porque hay mucha gente que las mata. O sea, es como que ha sido también algo muy fuerte que ha pasado aquí en Jardín, que es una águila curiosa, pues los polluelos sobre todo se alimentan hay veces de las gallinas y todo esto, y la gente pues, se está comiendo mis gallinas, y las mata. Entonces, como tratar de generar un poquitico de conciencia pues sobre la importancia de esta águila, que es una de las más grandes pues de Colombia. Y que no solamente sucede con esta especie, pues desafortunadamente los osos, la captura de especies, eso es muy común. Entonces qué bonita esta campaña también para que la gente sea consciente de dejar las especies en su hábitat, y que, como decía usted, muchas de ellas están en peligro de extinción. Sí, por supuesto, es demasiado importante. Bueno, Gabriel Ángel, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan chévere de salir a hacer estos recorridos, identificar los paisajes, la flora, la fauna del municipio, y por dejar también en los jardineños el mensaje de su conservación. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, los esperamos entonces la próxima semana en Lo Nuestro.